Buenos días, mi nombre es Ashley Natalia Copete Rojas, soy expositora de este stand que se llama Entre el Uso y el Comercio. Es una alianza entre Artesanías de Colombia, el Museo Nacional y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En este stand lo que queremos es mostrarle a las personas cómo cosas que antes usábamos netamente por una necesidad, hoy en día se transformaron en algo totalmente de comercio. Y es muy importante que nosotros conozcamos la historia de cada una de las artesanías que vienen a nosotros. ¿Qué ocurre? Muchas veces se pierde y es en realidad la historia el que le da el valor a la artesanía. En este stand tenemos una subdivisión en donde lo primero que vamos a tener es los objetos ancestrales en espacios contemporáneos. Aquí vamos a tener inicialmente el Arca de los Espíritus, una pieza de 1960 en donde podemos observar cómo el Jaibaná, que era ese intercesor entre los dioses y el pueblo, decide hacerla y solamente podía estar en el techo de su casa. Resulta que la hace con dos pisos. En el piso de arriba vemos que están todos los espíritus buenos y en el piso de abajo están todos los espíritus malos. ¿Con qué fin? Cuando llegaba una persona enferma, digamos, a la casa del Jaibaná, él lo que hacía era desatar a todos los espíritus de la parte de arriba para que la sanaran. Pero por el contrario, cuando quería enfermar a alguien, solamente bastaba con la salida de uno de los espíritus de la parte de abajo. Si salían dos o más espíritus de la parte de abajo, mataban a la persona, porque tenían muchísimo poder. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tienen escopetas y machetes y este tipo de cosas? Resulta que ellos los empezaron a dibujar así por lo que veían de los españoles. Ellos veían que los españoles no solamente con sus armas protegían a su pueblo, sino que también atacaban cuando era necesario. Es de ahí que les ponen armas a los espíritus, para que protejan a su pueblo en todo momento, pero que también ataquen cuando sea necesario. La siguiente obra que tenemos es la de 1993, en donde encontramos dos pueblos distintos. El primer pueblo es el pueblo Ticuna, ubicado en el Amazonas. Esas máscaras, que son de un material que se llama yanchama, que es la corteza de un árbol, eran utilizadas para un ritual que se conoce como el pelazón, en el cual las mujeres, cuando les llegaba la menarquia, su primera menstruación, eran aisladas de la tribu. Después de más o menos esos 5 días que demoraba la menstruación, volvían y personas disfrazadas con este tipo de máscaras lo que hacían era arrancarles el cabello, como un símbolo de lo que pasó de ser mujer, de ser niña, a ser mujer. Luego, con el paso del tiempo, lo que ellas hacen es simplemente permitirles cortarles el cabello con tijeras. Y hoy en día se transformaron en una artesanía totalmente comercial. También vemos el bastón ceremonial. El bastón ceremonial era muy característico de uso solamente del Jaibaná, porque con él mostraba su estatuto dentro del pueblo, y además de eso solamente era utilizado para ceremonias. Nuestra siguiente sección es una sección en donde vemos las versiones del tejido guayú. Tenemos una pieza que es de 1930, es una mochila que cuenta una historia. Es cuando llega la comunidad de hermanas de España, unas hermanas religiosas, y empiezan a evangelizar a la comunidad guayú. Es por eso que vemos en esta mochila la aparición de ángeles. Además de eso les enseñan a tejer en crochet, ya que era algo que ellos no sabían. La siguiente pieza que tenemos es un sirra o un fajón. Era utilizado por los hombres para adornar sus vestuarios y además de eso en algunas mantas fúnebres. Tiene una técnica que es positivo-negativo. ¿En qué consiste? En que lo que me forma el fondo de un lado es el que me forma la figura al otro lado. Y es una técnica netamente heredable. Las mamás, que son esas abuelas, eran quienes decidían a cuál de sus nietas le dejaban la herencia y de qué dependía de que se la dejaban de la conexión que tenían ellas con sus nietas. Lastimosamente, no todas las niñas tuvieron esta herencia y además de eso, niñas a la medida del tiempo fueron perdiendo, digamos, el interés por este tipo de piezas, a llegar al punto en que hoy en día son muy pocas las mujeres que conocen que saben hacer este tipo de piezas. La siguiente es una capatera, era utilizada únicamente por los hombres guayú y lo que tenía era que era muy importante para cargar los chinchorros. Tenía dos bocas que después se unían para cargarla como una mochila actual. Y por último tenemos una pieza que son como las últimas modificaciones, digamos, o las primeras cosas que empezaban a hacer las niñas cuando tenían de 10 a 12 años. Lo que ellas empezaban a hacer era esto para después ser introducidas en todo el mundo del tejido y nada más se veía como la utilización de colores, la simbología e inclusive la utilización de botones era algo característico en esta época.
creándonos a los visitantes una gran expectativa de lo que ellos iban a empezar a trabajar más adelante. Y nuestra última sección es la de los artesanos y la recomposición social, en donde vemos los huérregues. Los huérregues son característicos de una tribu que es Guaunán, que se ubicaba en el Chocó, en la parte baja del río San Juan. Ellos lo que tenían era que se utilizaban netamente para el almacenamiento y el transporte del agua. Con sus huérregues contaban la historia, digamos, de su pueblo, lo que veían frente a sus ojos. Veíamos pescadores, agricultores, ganaderos y también símbolos que significaban el espíritu. Lastimosamente fueron desplazados hace 23 años y llegan aquí a Bogotá. Cuando llegan aquí a Bogotá empiezan otra vez a plasmar lo que ven y lo único que ven son ladrillos. Es por eso que se hacen huérregues en donde plasman solamente ladrillos. Y ya por último tenemos los huérregues que tienen intervención de diseñadores y también la utilización de otras materias. ¿Con qué fin? Ahorrar la materia prima que es el huérregue, y es por eso que se utilizan hilos de cobre, en donde se permite, digamos, que uno se valorice más y dos, que sea un almacenamiento de esta materia prima. Muchísimas gracias, eso ha sido todo hasta hoy. Espero que puedan visitar nuestro stand y conozcan más sobre la historia que cuenta cada uno de los objetos.